el vertido del Gora pues afectó a la costa, ¿vale? Y esos efectos en la costa, es lo que digo, sí que quedan patentes, los vemos. Luego la naturaleza se recupera, eso es cierto, con mucho tiempo. Y a veces en ocasiones ha ocurrido que en el caso de vertidos es preferible que el ser humano no actúe, porque la naturaleza, digamos que actúa de mejor forma que lo que hace el ser humano. A veces hay vertidos, se han producido vertidos en los que las actuaciones del ser humano para la limpieza han sido peores incluso que los efectos del vertido. Al salir del agua ya sí había como una mancha de aceite transparente, no es como el típico piche, que sí estaba en el agua y olía mucho más a combustible. Lo que veía era una mancha bastante grande que cubría todo lo que es la costa. Una sensación un poco de impotencia porque veías tanto piche, ¿no? Y decías, guau. Las muestras tomadas en la playa coinciden con la muestra de un barco que se llama Gora. Yo creo que el Aragón es un buque demasiado grande como para meterlo en puerto allí, y la única forma era traerlo a Canarias. Era el puerto importante más grande donde el buque podía tener cabida y donde se podían hacer las reparaciones. La brecha que abrió pues generó un hueco importante y derramó prácticamente pues el combustible que tenía en ese tanque, en torno a 25.000 toneladas de crudo. Hay detractores y seguidores del barco. Los que quieren que continúe ahí es precisamente por eso, porque sirven para el buceo, porque forma parte ya de la historia de esta zona, y los que están en contra dicen que es un peligro, sobre todo para los bañistas, ¿no? Aquí en el Centro de Operación del Cabildo Gran Canaria atendemos algunas especies endémicas que están en peligro de extinción, como el halcón de tagarote, el cuervo, el pisón azul, las palomas de la laurisilva. El lagarto se acantuana en sitios muy inaccesibles para el hombre y para sus depredadores. Entonces, claro que el hombre tuvo que ver muchísimo la desaparición. La mayor fuente de llegada de este tipo de especies son las mascotas exóticas, y entre ellas podemos contar, por ejemplo, a la cotorra de Kramer, la cotorra de pecho gris o muchas de las tortuguitas de agua que durante muchos años se han comercializado. Se introdujo en toda Canarias pues en los años 40, llegó a Tenerife y luego se ha ido propagando a las otras islas. En concreto en la isla de La Palma llegó en los años 70. Tenemos más de 5.000 especies marinas en Canarias. El 50% de las especies marinas que hay en el Estado español están en Canarias. En ningún otro lugar del mundo se puede encontrar el tajinaste rojo de Tenerife. Los científicos han alertado del peligro al que se expone nuestro planeta, no solo por el cambio climático, sino también por la destrucción sistemática de los ecosistemas que ha llevado a la desaparición de numerosas plantas y animales. Durante el siglo XX, una importante cantidad de especies animales se declararon oficialmente extintas, entre ellas el tigre de Bali, el pájaro carpintero imperial, el oso mexicano o el sapo dorado. El planeta también se enfrentó a grandes desastres medioambientales el siglo pasado, como el vertido del petrolero Exxon Valdez en 1989 o el accidente en la central nuclear de Chernóbil ocurrido en 1986, sin olvidar la tragedia del Prestige en España, sucedida en 2002. Canarias afortunadamente no ha tenido catástrofes de esa envergadura, pero tampoco se ha visto libre de tragedias en la naturaleza. El siglo XX dejó en las islas especies en peligro de extinción, barcos embarrancados en las costas y el riesgo de vertidos en el mar. Hoy, en Objetivo Canarias, recordamos las mayores amenazas medioambientales a las que se ha enfrentado el archipiélago durante los últimos 50 años. Desde que a principios del siglo XX comenzaran a operar en Canarias las plataformas petrolíferas marinas, siempre existió el temor de un vertido de crudo al mar. El mal presagio, sin embargo, se confirmó con un barco de bandera liberiana, el Gora, que tiñó de negro esta playa del Cabrón, en Gran Canaria.
La mancha tuvo una extensión de 2 kilómetros y afectó de lleno a esta zona que en esos días iba a ser declarada reserva natural. Las muestras de fuel tienen dos códigos, es decir, un código que identifica el tipo de combustible, que es un código genérico, y un código específico que determina por el tipo de refinado ese combustible en concreto, es decir, lo individualiza. Y eso es lo que hace que se pueda precisar de forma científica y sin ninguna duda que la muestra de fuel que obtuvimos de la empresa que suministró combustible al barco Gora y la muestra que se tomó en la playa es la misma, es idéntica. 16 de julio de 2014, Agüimes, Gran Canaria. Tras una fuga de fuel el día anterior, en una operación de repostaje en el Puerto de la Luz, el buque de bandera liberiana, Gora, decide realizar un vertido de combustible en el mar, dando lugar a una mancha contaminante de más de 2 kilómetros de longitud por 15 metros de anchura solo en superficie y que causa daños en la playa del Cabrón y otras zonas costeras de los municipios de Agüimes y Telde. La zona afectada albergaba especies en peligro de extinción e iba a ser reconocida como reserva marina. Se recogen más de 15 toneladas de residuos. En un primer momento, nadie asume la culpa, pero tras 10 meses de investigaciones y análisis químicos, y después de descartar al resto de embarcaciones, las autoridades determinan que el Gora es el responsable del suceso, interponiéndose entonces una querella contra su capitán por un delito contra la flora y la fauna. Nosotros normalmente organizamos para 2 inmersiones en el día. Cuando entré la primera ya me olía un poquito como a combustible en el agua, pero no veíamos nada, no se veían manchas, no se veía nada. Al salir del agua ya sí había como una mancha de aceite transparente, no es como el típico piche, que sí estaba en el agua y olía mucho más a combustible. Y justo ya cuando sacamos a los clientes del agua, un señor que paseaba por ahí me decía, muchacho, hay una mancha de combustible atrás en la punta de la sal. Ahí ya fue cuando llamamos al 112, llamamos a la concejala de playa, Juani. Pues sobre las 4 y pico de la tarde me llama un buceador y me decía que dónde me encontraba. Pues le dije, en casa, acabo de llegar del trabajo, y me comunicaba, en la punta de la sal ha llegado un vertido y además es bastante importante. Y enseguida ya aparecieron todos por allí, aparecieron bomberos, ayuntamiento, personal de ayuntamiento, voluntarios. Decido venir y ya ellos nos proporcionan luego, cuando llegamos aquí al Cabrón, pues los EPIs que nos protegían del contacto directo con el vertido y todo el material que necesitábamos, que básicamente eran baldes para recoger el piche que encontrábamos en la roca. Empecé a movilizar a personal municipal, empecé a movilizar a empresas privadas para que nos trajesen monos, guantes, mascarillas, material que nos hacía falta para poder extraer ese vertido. El sentimiento, la verdad, que fue bastante devastador. Recuerdo que cuando llegué, y solo evocarlo me revuelvo un poquito, pero recuerdo que me eché a llorar. Impotencia. Es impotencia de estar ahí, que se pone los pelos de punta. Es impotencia del ver que no sabe hasta dónde va a llegar. Es decir, a lo mejor es el principio de algo más grande. Lo que veía era una mancha bastante grande que cubría todo lo que es la costa. Las rocas estaban totalmente manchadas de fuel y el olor era muy fuerte. Desde bastante tiempo antes de llegar ya te olía, y fue un impacto. La verdad que fue bastante impactante ver pues cómo estaba todo el litoral lleno de piche. Fueron días intensos, fueron días que empezábamos desde las 6 de la mañana, 6 y poco, desde que había un poquito de luz, porque en la zona que nos encontramos no hay luz, y empezábamos a trabajar hasta las 2 y pico de la noche. Yo creo que casi todos pues eso, teníamos pues una intención muy buena, ¿no?, con respecto a ese acto de voluntariado. Queríamos pues recoger todo lo que encontrábamos. Yo creo que no descansé. Yo, haciendo acto de memoria, pienso que en ningún momento me paré a descansar. Cuando se estaba usando todos los medios, limpiando en superficie, se estaba hasta incluso acordonando, ya se llegó un momento que se acordonó la zona para que no llegara más voluntarios, porque al final estabas allí, todo el mundo respirando aquellos gases, eso al final no sabe. Pues al final lo que hicimos fue, nosotros que ya no podíamos más actuar en la zona en superficie, porque estaban los medios del ayuntamiento, una empresa que se contrató para eso también, nosotros que fuimos desde debajo del agua a ver si se veía alguna mancha por alguna zona. Todo fue muy manual. Recuerdo eso, que nos proporcionaron unos baldes, guantes de látex, más los EPIs,
los equipos de protección personal, y luego pues eso, la recogida manual de todo el pichi que íbamos viendo. A veces pues lo encontrábamos bastante incrustado entre los huecos de las piedras. Era una sensación un poco de impotencia porque veías tanto pichi, ¿no? Y decías, guau, es que no vamos a terminar nunca, a pesar de que habíamos pues muchísimas personas trabajando en este proyecto, ¿no? de voluntariado, pero sí es verdad que fue un trabajo bastante arduo y difícil, ¿no? Y un poco pues duro al mismo tiempo ver toda la situación. Estuvimos varios días con la limpieza manual hasta que ya se pudo empezar con la limpieza con maquinaria. Los últimos días era la limpieza de maquinaria, que incluso nos llamaban vecinos de otros municipios o de otras islas para venir el fin de semana, y ya nosotros teníamos que decir, no vengan porque ya aquí solo va a ser con maquinaria. Y también algo que de algún modo me conmocionó fue ver a tanta gente volcada en ese voluntariado, ¿no? Tanta gente con conciencia y respeto hacia el medio ambiente, ¿no? Y esa necesidad que sentíamos todos de hacer algo, de implicarnos socialmente para poder cambiar esa situación, que nos está afectando no solo a nosotros como seres humanos, sino también a la fauna y a la flora, ¿no? que se encuentra en toda esta zona del litoral y que se estaba viendo también perjudicada por ese vertido del pichi. En los momentos que yo podía levantar la cabeza, me impactaba el número de personas que cada vez más venían acercándose a la costa para echar una mano. Eso fue lo que no podemos olvidar. La ciudadanía de la isla de Gran Canaria, inclusive de otras islas, fue espectacular. Yo creo que fue un acto también de concienciación por parte de la población, ¿no? De la isla, ¿no? Y un acto súper bonito al mismo tiempo, que nos unió como pueblo, pienso yo, en una causa no común y haciéndonos pues, más conscientes sobre el entorno natural que tenemos y la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? De preservarlo y de mantenerlo en buenas condiciones para las generaciones futuras y para que nosotros también en la actualidad podamos seguir disfrutando de ello. Los fondos afortunadamente no se afectaron, y lo que es a las rocas pues al cabo del tiempo se fue recuperando y afortunadamente ahora mismo pues no tenemos daño. La verdad que se dejó bastante bien para cómo se podía haber quedado si no se hubiese actuado sobre la marcha. Es decir, se podía haber quedado mucho peor. Ya solamente con los voluntarios, el ayuntamiento, las empresas que se contrataron, se quedó bastante bien, y el mar en 5 o 6 meses al final lo dejó como tal cual está ahora, que ahora vas y no puedes creerte de que hay un vertido de petróleo. Es decir, como el mar es tan sabio que ellos mismos se limpian. Mientras los voluntarios y las autoridades procedían a la limpieza de la zona, el Seprona comenzaba su investigación para localizar al responsable del vertido, tarea que se prolongó durante casi un año. Lo primero que nos fijamos es que es un fuel pesado. Eso ya nos está diciendo que es un tipo de barco de gran tonelaje. Entonces ya lo que tratamos es de determinar los barcos que en las últimas horas han pasado por la zona esa. Tenemos 15 barcos, 15 matrículas de gran tonelaje, y damos con las empresas que le han suministrado fuel a esos barcos, es decir, el último repostaje, porque por norma todas las empresas que suministran fuel deben de guardar una muestra de 1 litro de ese repostaje durante un año. Y se mandan a un centro en Barcelona, a un centro puntero, las 15 muestras de los distintos barcos y las muestras tomadas en la playa. Y el centro nos identifica de forma científica, de forma indubitada, que las muestras tomadas en la playa coinciden con la muestra de un barco que se llama Gora, del cual nosotros teníamos sospechas ya. Años antes, en 1989, Canarias se vio envuelta de forma indirecta en otro caso de vertidos. Sucedió lejos de las islas, pero el barco afectado, el Aragón, fue remolcado a Tenerife, lo que causó un fuerte revuelo entre la ciudadanía ante el temor de que se produjera una marea negra en nuestras aguas. Este barco, propietario de una compañía española, Marflet, Fletamentos Marítimos, venía con combustible para Repsol a la altura de Madeira, a 30 millas al norte de Madeira. Bueno, tuvo una avería, se llama sin gobierno, sin timón,
y el barco quedó al pairo, o sea, el pairo significa a la deriva, ¿no? Había una fuerte marejada, había olas de mucha intensidad y esas olas ocasionaron que por la posición que se quedó el buque sin poder maniobrar, bueno, pues empezó a forzar sobre uno de los tanques, el primero de estribor, y sobre él, bueno, pues abrió una brecha. La brecha que abrió, pues generó un hueco importante y derramó prácticamente pues el combustible que tenía en ese tanque, en torno a 25.000 toneladas de crudo. El barco llevaba todavía 200.000 toneladas, le quedaban todavía en los diferentes tanques, y corría peligro de perder la totalidad, que el barco se partiera y que entonces no fuera el derrame de 25.000 toneladas, sino de 200 y pico mil, ¿no? Entonces, bueno, pues había que meterlo en un puerto de refugio para poder descargar. Y claro, el puerto de refugio más próximo que teníamos, Madeira, no era posible. Lo más próximo era Canarias, concretamente Tenerife, donde está la Compañía Española de Petróleo y a donde luego, posteriormente, se llevó el barco, que fue al muelle de la Honduras. ¿Ese era el protocolo indicado? Sí. Sí, no vamos a estar un buque cuando tiene problemas y se está produciendo un vertido, tenemos que buscar el mal menor. En este caso tienes que reparar el buque. En Madeira no existe posibilidad de hacer eso. Entonces, lo único que podías hacer en Madeira es llevarlo, tratar de meterlo en puerto, y yo creo que el Aragón es un buque demasiado grande como para meterlo en puerto allí, y la única forma era traerlo a Canarias. Era el puerto importante más grande donde el buque podía tener cabida y donde se podían hacer las reparaciones. En esa misma fecha, en el mes de diciembre del año 1989, hubo otro buque de bandera iraní, con 200 y pico mil toneladas también de combustible, que yendo hacia, pegado por la costa, había pasado ya por Canarias, pues tuvo un incendio, y tuvo un derrame también y un problema gravísimo. Estaba a la altura de Madeira este barco y tuvo un derrame de 75.000 toneladas. Esas 75.000 toneladas fueron a la costa de Marruecos y hubieron problemas en la costa de Marruecos gravísimos como consecuencia. En ninguno de los dos casos, ni tanto el derrame de las 75.000 toneladas, que fueron en diciembre también del año 89, ninguna de ellas llegó ni una gota a Canarias. Afortunadamente, las corrientes marinas lo llevaron para otro sitio y parte del combustible se volatilizó, y por tanto no tuvimos ninguna marea negra en este sentido. Este tipo de vertidos, por accidente, generalmente, por problemas en la embarcación, por accidente, ¿cómo afectan al medio marino, a la naturaleza, a la costa? Tenemos que tener en cuenta que la costa de Canarias, con la cantidad de fauna, de diversidad que tiene, pues precisamente es un entorno que estos vertidos pueden hacer muchísimo daño, pueden causar muchísimos estragos. Evidentemente tiene que ver con la densidad del vertido, el tipo de petróleo o de material que se haya escapado de la sentina o de los tanques correspondientes, y tiene que ver también con la cantidad, ¿no? Y luego con las medidas que se puedan adoptar para recogerlo o evitar que se propague a mayor distancia desde el punto de emisión. Sobre todo en la zona costera, que es donde va a llegar esa mancha de petróleo, ese piche o alquitrán, como queramos llamar, y que de alguna forma pues asfixia a los animales, impide la fotosíntesis de las plantas o de las algas, y puede ser bastante tóxico para algunos de ellos y se va acumulando luego en la cadena alimenticia, ¿no? Una de las cuestiones que son importantes es qué medidas tomamos cuando se produce un vertido de hidrocarburos. Tenemos distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos tratar de recoger el vertido en las horas siguientes. Es una labor donde el vertido se mezcla con agua. Ya no estamos recogiendo solo petróleo, estamos también recogiendo agua. Para que nos hagamos una idea, en un petróleo normal, si por cada 10 toneladas que recogemos de vertido, una vez esté en el agua, de esas 10 toneladas, 9 son de agua. Por suerte, con el tiempo se van disipando muchos de esos petróleos o muchos de esos derrames, pues se van evaporando o se pueden eliminar en la medida que se puedan hacer medidas de limpieza,
y ese efecto pues va desapareciendo pues de una manera gradual, ¿no? Pero el impacto inicial es bastante importante en la zona donde cae. Pero el problema que tenemos hoy en día, que podemos tener en las playas, en las costas de las islas, precisamente, son esa gran cantidad de embarcaciones menores, buques de recreo, embarcaciones de recreo, que claro, no sabemos hasta qué punto pueden provocar pequeños vertidos. ¿Qué ocurre con las embarcaciones de recreo? Que también contaminan, lo hacen quizá de forma más continuada. Las embarcaciones de recreo, lo que sucede es que hay muchas embarcaciones de recreo y que dependiendo de la zona a lo mejor también salen todos los días o casi todos los días. Por lo tanto, la frecuentación y la cantidad de días que pueden verter o que pueden con sus motores pues contaminar la trayectoria o la travesía que están haciendo, pues es un dato a tener en cuenta. La opinión pública lo que se ve, lo grande, es lo que llama la atención. Pero esos pequeños vertidos continuos que llegan a la costa de esas pequeñas embarcaciones, como no se ven, como duran poco, pero igualmente son sustancias oleosas, sustancias de hidrocarburos que están ahí y son las que van precisamente a dañar el medio. Esto es lo que queda del Telamón, un mercante escocés que en 1981 encalló en la costa de Arrecife de Lanzarote. Ya no debería estar aquí, pero 4 décadas más tarde aquí sigue. Y aunque parezca increíble, no es un caso único en Canarias. Hay detractores y seguidores del barco. Los que quieren que continúe ahí es precisamente por eso, porque sirven para el buceo, porque forma parte ya de la historia de esta zona, porque no causa, en principio se dice que ningún daño, y los que están en contra dicen que es un peligro, sobre todo para los bañistas, ¿no? Que afea el paisaje, que es un montón de chatarra lo que hay ahí. 31 de octubre de 1981, el Temple Hall o Telamón, un buque mercante escocés de 139 metros de largo y 8.000 toneladas, realiza su último viaje desde Costa de Marfil a Grecia, transportando una carga consistente en troncos de madera. Antes de llegar a Lanzarote, se produce una vía de agua en el casco. Al comprobar que es imposible salvar la embarcación, se decide remolcarla a una zona cercana al pueblo de Las Caletas, para evitar que bloquee el puerto de Arrecife y confiando en que se hunda. Pero el buque se parte en dos y una mitad queda sobre la superficie. Sus restos no son retirados y permanece encallado durante 4 décadas, convirtiéndose muchas veces en un reclamo turístico. Las autoridades llevan años planeando su completo desguace, pero por distintos motivos, este aún no se ha producido. Las causas no están nadie ha aceptado con ellas. Unas dicen que si fue el famoso tormenta tropical que hubo ese año, que si fue un corrimiento de la mercancía, en este caso con los troncos que llevaba, o fue algún fallo del propio barco, ¿no? Y entonces el capitán, de acuerdo con el práctico, lo embarrancaron por fuera del muelle de los Mármoles y ahí ha permanecido años y años y se ha intentado incluso por la autoridad portuaria proceder a su desguace, desmantelarlo, pero de momento no ha sido posible porque realmente es un costo muy grande. Depende a quién opine, pues que fue un beneficio porque dice que es un vivero para los peces, ¿no? Sobre todo el trozo que está a unos 18 metros de profundidad, pues ahí dice que se han criado pulpos y otros peces. Y luego las agencias que se dedican al buceo, pues lo explotan por ahí tienen la publicidad de visitar el Telamón en Arrecife, ¿no? El Telamón no es el único barco abandonado en las costas canarias. Durante mucho tiempo, Fuerteventura acogió los restos del American Star, buque que encalló en la playa de Garcey el 18 de enero de 1994. Lo adquirió un armador de mucho poder adquisitivo tailandés y la idea de ellos era llevarlo desde Grecia hasta Tailandia para hacer un hotel flotante de lujo. En el periodo que estuvo en Grecia, las máquinas, que eran 2 turbinas de vapor, las máquinas se habían destrozado, entonces se habían estado fuera de servicio. Entonces el barco iba remolcado por un remolcador ucraniano y cogió un fuerte temporal frente a las costas de Canarias. El temporal era muy fuerte, hablan de fuerza 10, fuerza 12, 10, 12 metros de ola de altura, y ahí es muy difícil dar un remolque. Por las razones que fuera,
después de tener problemas con el remolcador lo que al final acabó soltando el barco. Hay teorías de que dicen que se partió el remolque o faltó el remolque, otros que lo soltó el propio remolcador. Y al final el barco empezó a derivar. Como el tiempo era del noroeste, fue derivando hacia las costas de Fuerteventura y acabó embarrancando en la playa de Garcés. El primer día que encalló lo vimos, porque hay un lugar desde arriba donde se puede observar ese sitio, y luego la curiosidad nos llamó a venir aquí también pensando, porque tampoco estábamos muy bien informados, que hubiese que ayudar porque llevase gente, ¿no? Ya cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que era un barco que estaba como un barco fantasma, absolutamente sin nadie en el interior, ¿no? Y luego ya el barco, claro, el mar aquí es bastante fuerte, sobre todo en la época en la que encalló, y fue ya pues deteriorándolo hasta que prácticamente ya hoy no queda sino lo que está sumergido, ¿no? La gente se llevó las sillas, cuadros, hasta teléfonos. Recuerdo que había teléfonos de esos antiguos, todo lo que pudieron coger y llevárselo se lo llevaron. De hecho creo que hay un bar en Puerto que lo montaron con los restos de... Y al principio, que recuerdo que nosotros solemos ir a pescar, la gente del pueblo, a unas chozas que ya no existen y que estaban en la salina. Y recuerdo que íbamos caminando y por la mañana, antes de que aclarara el día, pues montaron sistemas para sacar todo ese material y llevarlo a tierra, ¿no? El bronce. Total, que al final se llevaron lo que valía y el casco se quedó ahí y el mar se ha ido encargando de romperlo. Más allá del impacto visual, la pregunta que muchos se hacen es ¿qué consecuencias traen estos embarrancamientos para el ecosistema? Lo que sucede es que el sitio donde encalla, depende del tamaño de la embarcación, evidentemente, pero el sitio donde encalla ya lo destroza, ¿no? Si hay lapas, si hay una vegetación, si hay una serie de organismos, pues van a estar sepultados o escachados, como solemos decir en Canarias, ¿no? Eso por un lado. Y eso es el efecto directo. Luego el efecto indirecto es que la embarcación va a tener a lo mejor combustible que puede derramarse y va a tener un efecto sobre esas zonas cercanas. Y luego está, con el paso del tiempo, la corrosión marina que se va a ir comiendo las diferentes estructuras de esa embarcación, ya se llama el casco o se llama en la parte interna, que esa corrosión marina pues va a liberar metales que son tóxicos para los organismos. De hecho, existen programas de fondeo de barcos en desuso, que lo primero que se hace es quitarle pues todos esos materiales tóxicos, las pinturas que tienen cobre, por ejemplo, los aceites de los motores, eliminarlo y evidentemente todo el combustible para fondear después el barco y que sirva como un arrecife artificial. Entonces ahí sí que esa embarcación pues no tiene un efecto dañino sobre el medio marino, pero se ha hecho todo un tratamiento previo para eliminar todos esos elementos tóxicos, ¿no? Una vez se eliminan los hidrocarburos, los aceites que lleva ese buque, ya al final lo que nos queda es chatarra, una gran chatarra, pero es chatarra. Entonces esa corrosión marina, incluso hay buques que se hunden precisamente adrede para formar esos atolones, que generan vida. Al fin y al cabo lo que hacen es generar vida marina. No es tanto ese el problema, sino la posibilidad de que provoquen accidentes, ¿no? Por los curiosos, la gente que vaya a verlo. Pero para el ambiente marino, una vez se elimina todo lo que son sustancias perniciosas, por así decirlo, sustancias peligrosas, en principio no tienen por qué tener ningún efecto nocivo más allá de lo normal. En pinares como estos vive el pinzón azul de Gran Canaria, aunque sería más correcto decir que vivía, ya que a lo largo del siglo XX esta especie quedó al borde de la extinción y su recuperación está siendo muy lenta. La situación del lagarto gigante del Hierro es también crítica, hasta tal punto que durante muchas décadas del siglo pasado se le dio directamente por extinguido. El lagarto se acantona en sitios muy inaccesibles para el hombre y para sus depredadores. Está claro que el hombre tuvo que ver muchísimo la desaparición. Incluso en el Roque Chico de Salmón, el abuso del coleccionismo científico, de los 10 ejemplares que conocemos ahora mismo están conservados en museos
en el Museo de Ciencias de La Palma, en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife, en Viena y en Londres. Esos 10 ejemplares que se conservan, digamos, son fruto, digamos, de la obsesión por el coleccionismo científico que acabó con la especie ahí en el Roque Chico de Salmor. El lagarto gigante de El Hierro es una de las 4 especies de lagartos gigantes que existen en el archipiélago. Su captura masiva por parte de traficantes de animales llevó a la creencia de que se había extinguido en la década de 1930. Pero en los 70 se encontró una población de esta especie. Su hábitat actual son los riscos de Tibataje y el Roque Chico del Salmor. Si bien en la antigüedad se encontraba también en zonas de la isla inferiores a los 700 metros de altitud. Desde 1999 se está intentando reintroducir en El Hierro. El pinzón azul, por su parte, es un ave endémica de los pinares canarios, de pequeño tamaño y unos 30 gramos de peso. Existen 2 subespecies, la teidea en Tenerife y la polatzeki en Gran Canaria, que es la que está en mayor peligro de extinción, sobre todo por los incendios que han tenido lugar en su hábitat natural, los pinares de Inagua. En la actualidad se estima que quedan menos de 500 ejemplares. Alejandro, ¿cuántas especies hay en peligro de extinción? Bueno, especies hay muchas. Si hablamos de flora y de fauna, aquí en el Centro de Operación del Cabildo Gran Canaria atendemos algunas especies endémicas que están en peligro de extinción, como el halcón de tagarote, el cuervo, el pisón azul, las palomas de la laurisilva, el chorlitejo y muchas más que por desgracia están en un estado de conservación crítico. El pisón azul, al igual que muchas especies de Canarias, sufrieron una extinción masiva cuando llegaron los seres humanos a las Islas Canarias y con sus especies, ¿no? Con sus especies domesticadas. Y entonces, claro, la mayoría de ellas han perdido hábitat y esto lo estamos viviendo nosotros ahora que hemos puesto, de los años 70, 80, hemos puesto el ojo en su nivel de conservación. Nos hemos dado cuenta que tenemos que recuperar un hábitat que ha sido alterado durante mucho tiempo. Y poco a poco hemos reforestado, se ha hecho un trabajo excelente en Gran Canaria durante muchísimo tiempo, pero claro, son bosques jóvenes. El pinzón necesita de bosques maduros para poder seguir creciendo, entonces nos hace falta tiempo para que esta especie se vaya distribuyendo y con otras medidas de conservación poder hacer que la población crezca. El lagarto gigante del Hierro es una especie que está muy amenazada, en peligro crítico de extinción, y es por ello que, digamos, desde la Corporación del Cabildo Insular del Hierro se ha estado desarrollando una serie de acciones dentro del plan de recuperación de la especie con el objetivo, digamos, de que se creen poblaciones en el medio natural que sean capaces de sobrevivir por sí solas. Lo que hemos establecido es un plan, efectivamente, para recuperar la especie que incluye pues, un centro en cautividad donde se hace la reproducción de los animales, de ejemplares que proceden del hábitat natural, de la fuga de gorreta, que correctamente se capturaron en el año 85 y en años posteriores, con unos criterios de variabilidad genética para que los ejemplares tengan la mayor diversidad genética. Y luego esos ejemplares lo que se hace es que se entrenan en otro lagartario que tenemos en la finca de los Palmeros. Allí aprenden a reconocer a un depredador o se alimentan de las mismas plantas que van a encontrar en el medio natural o incluso se mejoran la velocidad de carrera frente a depredadores para huir. Y luego posteriormente en la tercera fase lo que hacemos es que esos animales ya que están preparados y entrenados se reintroducen en el medio natural. Ahí es necesario un seguimiento de las poblaciones para establecer, digamos, que sean viables, que se estén reproduciendo de forma natural, que se alimenten, o sea, que digamos, hagan su vida normal, con independencia de que podamos hacer una actuación de seguimiento por parte del hombre, pero que las poblaciones sean capaces de desarrollarse por sí solas. En Canarias hay muchas especies animales que se encuentran en peligro de extinción y algunas que, por desgracia, ya han desaparecido para siempre. ¿Y qué especies han desaparecido para siempre como consecuencia de estas continuas agresiones? Hay un ostrero canario, un ave que vivía en la zona intermareal, en la zona de charco, cuando sube y baja la marea. Ese ostrero desapareció hace bastante tiempo ya. Hay ornitólogos que lo citan a principios del siglo pasado, 1920 y algo, un poco más, y luego ya dejamos de verlo. Tenemos varias especies de aves marinas que están en riesgo de desaparición, muchas de ellas a consecuencia de gatos asilvestrados que están en los islotes donde crecen donde están estas colonias y cría de aves marinas. Pues estos gatos asilvestrados, su alimento son los pollos o los huevos de estas aves, ¿no? Paíños, petreles, pardelas,
son algunos ejemplos que están ahí en riesgo de desaparición. Tenemos más de 5.000 especies marinas en Canarias. El 50% de las especies marinas que hay en el Estado español están en Canarias. Y deberíamos dejar esas por lo menos a las siguientes generaciones, ¿no? Que todas estas especies estén en peligro de extinción son el anuncio de algo malo, que algo viene, que algo va a ocurrir, algo muy malo. Sí, el cambio climático está ahí y es realmente lo que está haciendo que estamos acelerando el proceso. ¿Vale? A lo mejor siempre en el mundo siempre se han producido extinciones de manera natural, pero nosotros, el ser humano, lo que ha hecho es acelerar el proceso. Nosotros, como ser humano, en poco tiempo hemos alterado el ecosistema. Entonces, si seguimos a este ritmo de extinción de especies, perderemos como especie nosotros mismos y el mundo pues sufrirá las consecuencias. El cambio climático sí, ya está aquí y está empezando a desplazar algunas especies. Ya la laurisilva cada vez se arrincona más en los fondos de barrancos. 3 árboles representativos de la laurisilva canaria que están en peligro de extinción, que son el viñátigo, el sanguino y el sauco, que se encuentran en muy pocas especies, incluso individuos aislados en aquellas islas que tienen laurisilva, que aún mantienen laurisilva. El tajinaste es una planta que vive en la alta montaña de Tenerife, en el Parque Nacional del Teide. Y tiene una inflorescencia muy bonita, es muy conocida por eso. Pero sin embargo la inflorescencia no es toda la planta. La planta tiene una roseta basal de hojas que dura como 2 años y al segundo año emerge la inflorescencia, que es lo que llamamos el tajinaste. Lanza todas las semillas y ese mismo año, después de lanzar las semillas, muere la planta. Pervive en el tiempo a través de las semillas, pero la planta muere. Es exclusiva de esta zona de la isla. En ningún otro lugar del mundo se puede encontrar el tajinaste rojo de Tenerife. Exclusivo, ni en ninguna de otra isla, ni en el continente, ni en ningún otro lugar del planeta. Eso es la singularidad que tiene. Si quien la quiera ver tiene que subir al Teide. Lo más perjudica al tajinaste es cuando la gente lo visita, que lo puede visitar sin ningún problema de forma masiva, descontrolada. Cuando corta la planta, hay quien se la quiere llevar a casa y en cuanto la cortas muere automáticamente. O sea, ni siquiera te da tiempo de llevarla a tu casa. Con lo cual se puede observar, se puede ver, se puede disfrutar de su presencia sin afectarle y eso no daría ningún problema. Desde hace décadas la situación de la flora autóctona en la isla de Fuerteventura no es nada halagüeña y hay un serio riesgo de que múltiples especies desaparezcan para siempre. Hay 2.100 especies de plantas que crecen de forma silvestre en Canarias. Quiere decir que no ha sido traída, o sea, no se han implantadas, sin contar las de los jardines, ¿no? Entonces, de esas aproximadamente 550 a 600 son plantas endémicas. Aquí en Fuerteventura tenemos de esas 550 o 600 que dije ahora mismo, pues son unas 15 más o menos que están aquí. Y todas, excepto una, que es el jorao, están en peligro de extinción. Las causas, bueno, son muy variadas, pero en gran parte tienen que ver con la intervención humana desde hace 2000 años en el territorio, un territorio que es ya muy árido de por sí, pero cuando llegaron ya los primeros pobladores que tenían ganado, eran ganaderos, los aborígenes, ¿no? Pues ya hubo un primer impacto, después cuando llegaron los europeos, pues siguió con el impacto, con las talas y la ganadería, todo esto. Bueno, pues estamos en una situación que algunas de esas especies, pues hay algunas decenas de ejemplares, otras hay unos pocos cientos, pero vamos, todas figuran en la lista como en peligro de extinción. Entre las especies invasoras en el mundo de la flora, una de las que más estragos está haciendo en gran parte del archipiélago canario es, sin lugar a dudas, el famoso rabo de gato, que llegó a las islas como planta ornamental a mediados del siglo XX. La planta es originaria del noreste de África y se dice que fue introducida con fines ornamentales para decorar en los jardines, no es una planta muy llamativa. Se introdujo en toda Canarias, pues en los años 40 llegó a Tenerife y luego se ha ido propagando a las otras islas. En concreto en la isla de La Palma llegó en los años 70. Se cree que también pudieron venir en los neumáticos de los camiones que vinieron a la construcción del aeropuerto en su momento, ¿no? Ya en Tenerife, Gran Canaria, ya está hecho el estropicio, por decirlo de alguna forma. En La Palma están intentando controlarlo. Es extremadamente invasora, principalmente por 2 características, ¿no? Una de ellas es la elevada producción de semillas, porque una planta puede llegar a producir 10.000 semillas, y también pues la facilidad con la que se dispersa, pues a corta distancia se dispersa a través de
del viento, pues el agua, y luego a larga distancia pues con las personas, ¿no?, que nos las llevamos en nuestra ropa, en el calzado y también pues en los neumáticos, ¿no? Los coches pues hoy aquí se la pueden llevar en los neumáticos y llevarla a cualquier punto de la isla o incluso salir fuera de las islas. Aquí ha llegado, pero no sabemos cómo ha llegado, ¿no? Por ejemplo, en los centros de jardinería no lo venden. O sea, llega, por ejemplo, con mercancía de otras islas, te llega de una forma, y aquí ha ido apareciendo esporádicamente en bordes de carreteras, pero como las autoridades de medio ambiente del Cabildo pues saben de qué especie se trata, pues bueno, la eliminan y lo van controlando, ¿no? Sacamos las espigas, luego le cortamos los tallos, los metemos dentro de un saco de papel a ser posible, porque el saco de papel pues bueno, no se rompe tan fácilmente como el plástico. Luego cuando la tenemos llena lo cerramos bien, le atamos con un cordón, porque luego eso nos lo llevamos a otro lugar donde la vamos a tratar, la semilla. Y luego lo que tenemos que hacer es extraer la planta de raíz. Para ello utilizamos herramientas mecánicas, es decir, con una azada, con barretas, picaretas. En la isla del Hierro no solo el lagarto gigante corre peligro, ya que en el mundo de la flora también hay diversas especies seriamente amenazadas. Una quizás de las especies más amenazadas es el canutillo de Sabinosa. Es una planta endémica que vive en los riscos de Sabinosa en dos enclaves, en Rosa Cabrera y en Andén Bermejo, una población estimada en 125 ejemplares. Y básicamente el problema que tiene la planta, como en todas las amenazadas, es que pues la planta ahora mismo está relegada a un sitio muy acantilado, de difícil acceso, en el que son frecuentes los desplomes, casi a diario, y hacen que, digamos, que esta planta pues, para sobrevivir pues, sea bastante dificultoso. Tenemos el cabezón herreño, que es otra planta endémica de la isla. En este caso se distribuye en 6 localidades. Una planta que también un poco pues huye de las cabras, ¿no? Y se refugia en pequeños barrancos casi inaccesibles para el hombre, como Andén Bermejo, como Rosa Cabrera, como el Barranco del Balón o las Playecillas o la Picorosa de Piedra Risco. Digamos, esos son los 6 lugares donde ahora mismo sobrevive la especie, con un total de 162 ejemplares. Otra planta que también está amenazada es la Bencomia herreña, la Bencomia asferocarpa, un arbusto que también es endémico de la isla. La población está integrada por 36 ejemplares en 3 localidades. Pasa efectivamente lo mismo que pasaba con el canutillo de Sabinosa o con el cabezón herreño, y lo que se ha hecho es para evitar que las cabras por herbivoría pues un poco, digamos, esquilmen esos pocos ejemplares que tenemos, es vallados, ¿no? Es la única forma de que se puedan mantener esas pequeñas poblaciones. El problema de las especies invasoras no se circunscribe únicamente a la flora. Llamamos especies invasoras aquellas que una vez que llegan, no por medios propios, sino facilitados por el ser humano, acaban teniendo consecuencias negativas para el medio ambiente, rural, urbano, los cultivos, las infraestructuras, el patrimonio histórico o incluso pues para la población humana, porque pueden ser portadores de enfermedades. Como la diocalandra, por ejemplo, que es un pequeño escarabajo que está acabando con muchas de las palmeras. Todos los años mueren miles de palmeras por un pequeño insecto que se introdujo en jardinería o en cultivo. La mayor fuente de llegada de este tipo de especies son las mascotas exóticas, y entre ellas podemos contar, por ejemplo, a la cotorra de Kramer, la cotorra de pecho gris o muchas de las tortuguitas de agua que durante muchos años se han comercializado pues erróneamente como mascotas, porque son animales que acaban siendo grandes, que además requieren un trabajo bastante importante en cuanto a higiene, porque son animales que muchos de ellos son portadores de salmonela, con lo cual la posibilidad de gastroenteritis, de tocar aguas sucias y después meterse la mano a la boca o incluso darles besos, que hay gente que lo hace, pues es muy alta. O por ejemplo, más de 40.000 serpientes en Gran Canaria, la serpiente rey de California, que también alguien de forma muy irresponsable liberó. Se supone que entraron aquí como mascota, a alguien se le escapó una hembra preñada posiblemente, y ahora mismo es una plaga. La serpiente real de California es un caso gravísimo de una persona que tenía muchísimos de estos animales en su casa y se le fueron escapando. Esto ha hecho que, por desgracia, estos animales hayan reproducido en libertad y, claro, no tienen depredadores, nadie se las come. Están arrasando con los lagartos,
las lisas, los perenquenes, que además son un insecticida fantástico y natural que acaba con otra serie de plagas, pues estos animales oportunistas vienen y comen pollos, comen, ya digo, cualquier tipo de animal con el que se encuentran acaban depredándolo. Tienen buen clima, tienen mucha alimentación, por desgracia, que son los lagartos, las lagartijas, los perenquenes, y claro, han crecido de tal manera que ahora mismo es incontrolable, no podemos controlar. Entonces, lo que está haciendo el Cabildo, el Gobierno y otras instituciones como Esplan, es intentando que estos animales no salgan del sitio donde están, y es tarea bastante complicada. Tengan en cuenta que la serpiente de California, el Seprona, sus primeras capturas fueron en el año 2004. Y hasta el año 2013 no se incluyó dentro del catálogo de especies invasoras, es decir, hasta el año 2013 no teníamos un arma legal para actuar contra esa especie. Han pasado muchos años y el potencial invasor de esa especie es relevante. Junto a la serpiente de California, otra de las especies que más quebraderos de cabeza está causando a la población isleña desde los años 60 son las ardillas de Fuerteventura. La ardilla llegó aquí en los años 70, probablemente, con gente que estuvo, sí, de los legionarios que trabajaban en el Sahara. Desde Sidi Ifni, desde el norte de África, en Marruecos, y pues son animales que se trajeron para servir de mascota, se escapó alguna, al final liberaron otra para que aquella que se había escapado no se sintiera sola, y ese acto irresponsable es el que ha ocasionado que actualmente se calcula que hay más de 1 millón de ardillas en Fuerteventura. Y el problema, por ejemplo, de las ardillas es que son portadoras de una cantameba, es decir, un parásito que afecta al ser humano produciendo amebiasis, encefalopatía amebiana también. Destruyen hábitats porque comen invertebrados, comen verduras. Fíjense que uno piensa en las ardillas como animales herbívoros y sin embargo comen pollos y huevos de aves que nidifican en el suelo. Es oportunista, come de todo, también come caracoles, come plantas, come brotes, come semillas. Y los agricultores también se quejan de que les roen la corteza de los frutales. ¿Qué ha sido lo más llamativo que se ha encontrado en Canarias en los últimos años en cuanto a animales? Pues mira, desgraciadamente ahí es amplísimo, desde pumas utilizados por fotógrafos como reclamo para fotografía ambulante, a mapaches escapados. Recuerdo, por ejemplo, el caso en Lanzarote, hace alrededor del año 2002-2004, empezaron a aparecer pardelas muertas. Aparecían las pardelas con una perforación en el cráneo y en la zona pectoral, evisceradas, es decir, vaciadas por dentro. Y bueno, durante mucho tiempo la conclusión fue, tenemos el chupacabras en Canarias, que evidentemente no era la situación, y se trataba de mapaches. Son mapaches que durante también muchos años fueron comercializados como mascotas. No son buenas mascotas, pero cuando se escapan son oportunistas y depredan. Así que más de 100 pardelas murieron en aquella ocasión por culpa de un solo mapache escapado, ¿no? Tenemos ahora además hurones escapados también de cazadores que salen a cazar sin el sálamo, que es una especie de bozal que se utiliza para que ellos no puedan morder. Pues hay gente que los libera o que caza con ellos sin el bozal y cuando se escapan pues pueden seguir capturando. Y hay que recordar, por ejemplo, que en lugares como en La Gomera o en La Palma están transformándose en una amenaza seria para las palomas laurisilva, porque una de las especies, recordemos, que nidifican en el suelo, ¿no? Entonces los hurones arrasan con todo este tipo de animales. ¿Y la proliferación de estas especies ha ido en aumento? ¿Se han mantenido? ¿Se han estabilizado? Pues depende de las especies. Hay algunas con las que se ha actuado y se ha podido frenar la invasión. Hay otras que están totalmente descontroladas y en estos momentos lo que se plantea es intentar mantenerlas en la isla en la que se encuentran para que no aparezca el problema en otros lugares. No siempre es fácil actuar, hay veces que simplemente podemos mantener, es un poco como pasa con las cucarachas o con las ratas, podemos mantener las poblaciones más o menos controladas, pero ya conseguir que desaparezcan del todo en algunos casos es totalmente inviable. A veces, a los seres humanos, el futuro nos queda demasiado lejos. Creemos que los recursos jamás se agotarán, que el poder de regeneración de la Tierra es ilimitado y que siempre habrá tiempo para remediar cualquier error que hayamos cometido. Tachamos de alarmistas a las voces que hablan de un futuro apocalíptico y que nos instan a buscar soluciones sin demora. El problema es que, a diferencia de otros temas, en este hay poco lugar para la disparidad de criterios. El número de pinzones azules o lagartos del hierro no depende de la oratoria, sino que es
el que es. Los vertidos de petróleo no desaparecen del océano con buenos deseos, sino con prevención. En ocasiones no lo hacen ni con duro trabajo. Todo acto tiene consecuencias, en ocasiones desagradables e irreversibles. Proteger el ecosistema canario es un trabajo de todos. Siendo conscientes de que hay tragedias inevitables, debemos hacer todo lo posible por impedir que sucedan las que sí tienen remedio. Tenemos el deber, nosotros como seres pensantes, al igual que otros animales, de conservar todas las especies, sobre todo también por egoísmo, porque todas ellas cumplen un papel en el ciclo de la vida, y desde que desaparezca una, aunque no veamos las consecuencias de manera directa o cercana en estos momentos, con el paso del tiempo sufriremos su extinción.